¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende la hora que me estén viendo. En esta ocasión les voy a presentar un video que grabé en el año 2011. Es una conferencia que se dio en el Teatro Pedro Díaz que llevó por nombre Veracruz y el mundo en el siglo XIX. Recuerden que yo estaré subiendo constantemente videos de nuestro querido Córdoba. Selecto público que nos acompaña en una noche que es especialmente literaria, musical, narrativa, en voz de una persona de muchísima experiencia en el tema que hemos titulado Veracruz y el mundo en el siglo XIX. Esta noche me congratula muchísimo estar ante ustedes y estoy muy emocionada porque es un evento muy importante, tan importante que no tengo palabras para expresar mi alegría, mi emoción. Este momento en el que voy a presentarles a alguien tan importante y quien accedió a visitarnos y que procede de la ciudad y puerto de Veracruz, es una persona de mucha experiencia. Y si ustedes me permiten, voy a leerles un poquito de su amplio currículum. Y él nace en la ciudad de Veracruz en el año de 1933. Se recibe de cirujano dentista en la misma, con mención honorífica, en 1959. Becado estuvo 3 meses en el Colegio de Dentistas de la Universidad de Baylor, en Dallas, Texas. Y fue director de difusión cultural en el Honorable Ayuntamiento de Veracruz de 1976 al 79. Escribió muchos artículos en el diario Excelsior, ha dado pláticas en diversas partes del Estado, 70 conferencias en Boston también, y cátedras en Salina Cruz, Oaxaca, Puebla, Guadalajara, México y Villahermosa. Me estoy refiriendo a una persona que viene a platicarnos de todo lo acontecido de relevancia en el siglo XIX durante
décadas para hacernos ameno el entretenimiento, y van a ver ustedes una proyección bien bonita, muy interesante, con música apropiada, con un escenario, con todo el esfuerzo de todas las personas presentes. Esta es una manera de darles las gracias, de darles la bienvenida, y al mismo tiempo también yo quiero agradecer a todas las personas que han participado en este acontecimiento. En primer lugar, quiero agradecer profundamente al señor presidente municipal, el licenciado Francisco Portilla, quien tuvo la amabilidad y la gentileza de apoyarnos en este evento, a la Dirección de Cultura, también a la doctora Magda y a todo su personal que tan lindamente se han comportado, a todos los chicos y chicas que han colaborado en este evento, pero muy en especial al doctor Aurelio Salazar Castillo, a quien me estoy refiriendo, quien se traslada para platicarnos de un tema tan interesante que hoy lo van a escuchar. Le presento entonces a ustedes al doctor Aurelio Salazar Castillo. Por favor, doctor. Buenas noches, familias cordobesas. Desde enero iba yo a venir a dar una plática. En Veracruz en diciembre, el señor Otón Porres y el señor Ricardo Avellán me invitaron a venir en enero, nunca me llamaron. Y ahora, gracias a la gentileza de la señora Ceci Ochoa de Duarte y de la doctora Esperanza Torres, aquí estoy. La dedico con mucho cariño a Jorge Arturo. Sé que donde esté, me está escuchando. Así es que comenzaré mi tema adecuado. Esta es la conferencia 71. Y siempre me pongo nervioso, pero conforme va transcurriendo, me compongo nervioso. Después del grito de la independencia, en 1810, hubo muchos trastornos en nuestro país. Teníamos el peligro de que los americanos querían apoderarse poco a poco de México. En el año de 1821, el 27 de septiembre, se consumó la independencia de México. Llegó con el ejército trigarante Agustín de Iturbide, montado en un caballo negro, acompañado de 16,000 soldados con él. Fue muy aclamado por el pueblo de México. Nuestro país ya era independiente ante el mundo, pero no había cohesión. Había pleitos entre los grupos georgianos y los escoceses, y más tarde entre los liberales y conservadores, sin pensar el peligro de los del norte que nos acechaban. La ciudad de Veracruz es importante porque le ha tocado muchas cosas difíciles. Quiero decirles que de 1821 a 1837, en esos 17 años, hubo 20 presidentes de la República. Constantemente venían golpes de Estado y los quitaban. Cuando gobernaba México Anastasio de Bustamante, comenzó la guerra de los pasteles. Llegaron a Veracruz los franceses para invadir, la primera invasión en 1837. México no aprendía la lección y gobernaba nuestro país Santa Anna cuando vino la invasión americana y se apoderaron de la mitad de nuestro territorio. Ellos pensaban, síganse peleando mexicanos, y al final ustedes van a ser un protectorado de Estados Unidos. Les recuerdo que México era muy grande, desde la Alta California, Texas, y llegaba a nuestro país hasta en los límites con Colombia. No perdiendo todo eso. Entonces, en 1847 dije, vino la intervención americana. Después vino el pleito entre los liberales
y los conservadores apoyados por el clero. Y ahí vino la Guerra de la Reforma de 1858 a 1860. Había dos presidentes. Veracruz estaba Benito Juárez por los liberales, fue la capital de la República. Y en México estaba Miguel Miramón por los conservadores. Al final triunfó Benito Juárez y llegó a México en 1861. Pobre México, porque estaba el país en un estado económicamente muy malo. Y cuando llega al poder Benito Juárez, le piden Inglaterra, Francia y España que les paguen lo que debía. Estaba hipotecado tanto el Palacio Nacional como el Castillo de Chapultepec, pero no había dinero. Vino una moratoria, dijo Benito Juárez, no puedo pagar. Y ahí viene otra invasión, la invasión de la intervención francesa. Los malos mexicanos no querían a Benito Juárez porque decían que atentaba contra la iglesia, contra Dios. Y le fueron a pedir a Napoleón III que mandara un príncipe y este decidió que fuera Maximiliano de Habsburgo. Entonces, al darse cuenta en Soledad de Doblado, que se llamó por don Manuel Doblado, que la tirada de los franceses no era que le pagaran sino invadirlo, se fueron a España, los españoles, y se fueron los ingleses. Al final llegó Maximiliano de Habsburgo en 1864. México, el 5 de mayo de 1862 se cubrió de gloria, porque los generales de brigada, Porfirio Díaz, Felipe Berriozábal, Miguel Negrete, La Lana, Ramón Corona, de la Madrid y otros, se enfrentaron al mejor ejército del mundo y en la ciudad de Puebla los derrotaron. Posteriormente vino un contingente más grande de franceses y tuvo que partir hacia el norte don Benito Juárez. Primero se fue a San Luis Potosí y al acercarse los invasores se fue a Monterrey, Saltillo, Chihuahua y por último al Paso, así se llamó lo que hoy es Ciudad Juárez, El Paso. Decían, si me acercan, me fijo a Estados Unidos. Él guardando la república porque era lo que le importaba. A mí cuando me dicen que era un héroe, yo dije, bueno, hasta cierto punto conservaba la república, pero iba bien. Mientras se pasaban los generales, que ya mencioné a varios de ellos, defendiendo a nuestro país. Después de 5 años de batalla y de la usurpación por parte de Maximiliano, que van a ver posteriormente aquí cuando estuvo él en México, vino la famosa batalla del 2 de abril de 1867 y Porfirio Díaz con el ejército de Oriente recupera la ciudad de Puebla. Ya los generales mexicanos tenían sitiado en Querétaro a Miramón, a Mejía y a Maximiliano. Entonces llegó Porfirio Díaz y puso una especie de circunvalación de la Ciudad de México que no era muy grande, y en el mes de junio de 1867 el general Tavera entregó la Ciudad de México. Y así por fin, después de que fusilaron a Miramón, a Maximiliano y a Mejía, pudo llegar en el mes de julio de 1867 Benito Juárez a gobernar. ¿Qué pasó con Benito Juárez? Encontró levantamientos por todos lados.
Vinieron las elecciones, manipuló, como se hace actualmente, al Congreso, compitieron Benito Juárez, Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada, y ganó Benito Juárez. Corría el año de 1871, cuando Porfirio Díaz en Oaxaca se levantó con el plan de la Noria y fue derrotado. Juárez había mandado un decreto que decía que todo aquel que estuviera en contra del gobierno de México, mexicano o extranjero, había que aplicarle la ley de la muerte. Entonces, Porfirio Díaz salió huyendo disfrazado de carbonero, llegó aquí por Cartel, y don Teodoro Dehesa lo ayudó, le construyó una caja de muerto y lo sacó, y así llegó hasta el Pacífico para pedir ayuda a Tigre de Arica, que era contrario a Benito Juárez. Afortunadamente para él, en 1872 murió Juárez, sube Lerdo de Tejada, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, viene una amnistía y regresa a la capital Porfirio Díaz. Le dice el general Enríquez: vete a Tlacotalpan, allá tengo tierras, cultiva la caña. Y así llega en 1873 a Tlacotalpan. Trabajó como carpintero, mirando lo de la caña, y ahí nacieron sus dos hijos, Porfirio Díaz Ortega, que le decían Porfirito, y Luz Díaz Ortega, porque los otros hijos se habían muerto. Porfirio Díaz estuvo casado con su sobrina y tal vez por eso no se morían al poco tiempo los niños. Pero él ya tenía en mente ser presidente de la República. Entonces se programó con muchos amigos que vivían en Tuxtepec, Oaxaca, cerca de Tlacotalpan, y se levanta en armas con el plan de Tuxtepec. Lerdo de Tejada manda a matarlo y se va a Estados Unidos, compra armas, regresa a México en el vapor Habana disfrazado del doctor de la Bosa, se avienta al mar en Tampico, lo querían matar los de Lerdo de Tejada, y al llegar a la altura de Tuxpan, en la madrugada se alentó, lo recogen unos campesinos, unos pescadores, y al final lo alimentan, le dan un caballo y se vienen por toda la sierra, por toda la montaña, aclamado porque era el héroe más grande que tenía México después de Morelos, y así llegan a Oaxaca y forma el Ejército del Oriente y se va rumbo a México. Junta a toda su gente y en Tecuac, en la hacienda, derrota al ejército de Lerdo de Tejada, al general Alatorre. Al saber de esa derrota, Lerdo de Tejada se va a Acapulco y de ahí a Estados Unidos. Y así, de una manera meteórica, llega al poder Porfirio Díaz en el mes de noviembre de 1876. Como le gustaba la cosa derecha, se propuso como candidato para presidente de México, no como candidato contrario, y la Cámara de Diputados en el mes de mayo de 1877 lo nombra presidente de la República. Y es cuando comienza la famosa paz porfiriana que tanto adoraban y nos contaban nuestros abuelos y bisabuelos. Pero ¿cómo encontró el país Porfirio Díaz? Hubo levantamientos como con Juárez en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua y en Veracruz. El famoso Mátalos en Caliente de 1879. Yo no lo critico, porque él aplicó el reglamento, no el reglamento, lo que había dicho Benito Juárez, que aquel que se levantara con el gobierno había que fusilarlo. Fueron 9. Cuando gobernó Benito Juárez y se levantaron en la ciudadela contra él, mandó a matar a 36. Así empezó la historia de Porfirio Díaz.
se encontró con una deuda de 304 millones de pesos, 7,000 kilómetros de servicio postal y 9,000 de servicio telegráfico. México era un rancho grande. Solamente existía el ferrocarril de México a Veracruz, que pasaba por aquí, por esta zona tan hermosa, Orizaba, Córdoba y Veracruz. Y dijo, ¿qué tengo que hacer para que progrese mi país? Que venga la inversión extranjera, porque los mexicanos no había dinero. Y mandó emisarios a Europa y Estados Unidos, y ahí vinieron a invertir a México. Pero una persona que viene a invertir su dinero, si ve que hay levantamientos, no se arriesga. Entonces tuvo que pacificar el país por los levantamientos. Él por un pueblo rural muy duro, pero donde había alboroto, acababa. Él decía que había sido muy duro con la gente, pero tenía que pacificar el país. Entonces, decían, tengo que comunicar a México por medio de los trenes. Así hizo el ferrocarril, que el interoceánico que iba a Veracruz, México, Jalapa, Veracruz y Acapulco. Y dos ferrocarriles importantes, el tren que iba de México hasta Laredo, el ferrocarril nacional que iba de México hasta Ciudad Juárez, el ferrocarril de sur que iba de México a Oaxaca y otro que iba a Cuernavaca. Y esos rieles empezaron a cruzar, la gente se pudo transportar y comienza el verdadero progreso de nuestro país. Mandó inversionistas, mandó a personas a buscar inversionistas a Europa y vinieron a establecer fábricas textiles. Se establecieron aquí en Río Blanco, Santa Rosa, hoy Ciudad Mendoza, Nogales, en el estado de Puebla, en el estado de Hidalgo y en Tlaxcala. Entonces la gente empezó a trabajar. Se acabaron los asaltos, se acabaron los levantamientos, uno que otro parecía. Comenzó el verdadero progreso de México. Pero ¿cómo era la capital de nuestro país? Tenía 347,000 habitantes. Estaba rodeado de haciendas, con decirle que la más famosa era donde hoy está el Estadio Azteca, la de Cuapa. Todas esas haciendas surtían de carne, mantequilla, quesos, verduras a la capital. De Chalco venía por unos canales barcos de motor pequeños para llevar toda la producción a nuestro país. Al venir la inversión extranjera, no había colonias importantes para que las habitaran. Y así vemos que empezaron a formarse colonias, Nuevo México, de arquitectos que hicieron los franceses, se formó la colonia Juárez, San Pedro de los Pinos, San Rafael con unas casonas muy hermosas, Santa María la Ribera y más tarde la Condesa y la Roma. Como había muchos trabajadores ferrocarrileros, se les hizo la colonia Guerrero. Y más adelante, donde está la unidad del Olmo, ahí estaban los talleres de Donoalco. Y para la gente pobre, la colonia Morelos, donde se conoce como Tepito, la colonia Limandú y la Candelaria de los Patos. Los ferrocarriles fueron muy importantes para México. Tenían las estaciones más importantes eran las de San Lázaro. ¿Por qué las de San Lázaro? Porque a las 6 de la mañana traían el pulque de los estados circunvecinos, y en esa época el pulque era la bebida que tomaban las personas en lugar de cervezas, de vino. Había la estación de Colonia
La estación de Ensenada, que ya mencioné, que todos conocemos cuando vamos a México, donde está la estación de Tabo. Buenavista, cuando venían de Veracruz a México. También la estación Colonia y otras más, la de Tacuba. Al venir tanta gente a México, se crearon almacenes muy grandes, como el puerto de Liverpool, el puerto de Veracruz, la cedería, la gran cedería, el paje, donde se surtían las damas de México de las modas de los trajes que venían de Francia y de Italia. Había restaurantes muy famosos como el Veracruz, la Maison Doré y otros más. Empezó a florecer la industria hotelera, cafés de París, y el que, si ustedes pasan por la calle 5 de Mayo, el único que existe es la Blanca en esa época. Había mucho trabajo en México para carpinteros, para albañiles, en fin, había mucho progreso, porque había mucho trabajo. Entonces, cada 4 años había elecciones y todo el mundo estaba contento y salía como presidente por primera vez. Les recuerdo que había unos teatros muy bonitos, el Teatro Iturbide, el Arabeo, donde venían compañías europeas como operetas y zarzuelas. Y la más famosa de nuestras cantantes de ópera era el ruiseñor mexicano Ángela Peralta. Los bailes eran en el Palacio de Minería y la música preferida era el vals sobre la sola de Juventino Rosas. Decía don Porfirio Díaz: ya tengo ferrocarriles, ya está la industria textil, que es de las mejores, ahora necesito puertos para exportar nuestra producción. Llegó a México Whitman Pearson a construir el canal de Texaco del Valle de México y le dijo: quiero que construyas el puerto de Veracruz, el cual fue inaugurado el 6 de marzo de 1902. En 1904 construyó la aduana de Tampico y unos muelles. En el Pacífico, ahorita se va a mencionar la zona de Salina Cruz, el puerto de Salina Cruz, para que se transportaran las mercancías del Pacífico al Golfo, como por el ferrocarril de Tehuantepec, que la gente del Istmo le dice el Tehuano, que costó 104 millones de pesos y terminaba en Coatzacoalcos. En el Pacífico, aparte hizo en 1909 el puerto de Manzanillo, que comunicaba por el ferrocarril de Guadalajara a Manzanillo. Aparte, obras en Mazatlán, pero fueron los principales puertos. Entonces México empezó a exportar. México no solamente mandaba minerales como Beto en la época de la colonia, exportaba vidrios, baúles, caña de azúcar, café, zapatos, en fin, muchas cosas para exportar. México en esa época era el primer productor de la plata del mundo, el segundo en cobre, el cuarto en petróleo, en quinto en oro. Y por cada peso mexicano le daban a ustedes $2. México estaba entre los países de Europa como era de primer mundo. Pero la gente llegó un momento que empezó a desear un cambio. Querían que se nombrara un vicepresidente para que cuando don Porfirio Díaz muriese, hubiera alguien que ocupara su lugar. En 1904 cambió, es decir, ya no era cada 4 años la presidencia, sino era cada 6 años. Y por primera vez hubo un vicepresidente.
había dos hombres muy famosos por los militares, Bernardo Reyes y José Levantur por los científicos. Pero dijo don Porfirio, yo quiero que sea Ramón Corral. Pero ¿quién fue José Levantur? Les dije que había una deuda de 304 millones, que ya venía desde la independencia. Al morir, don Matías Romero, que era el secretario de Hacienda, nombraron a José Levantur, un mexicano hijo de franceses, un mago de las finanzas. En el primer año todavía hubo déficit, pero de 1894 a 1895, por primera vez en la historia de México independiente, hubo un superávit de 10 millones de pesos y ahí empezó el auge a subir. Y pudo construir Porfirio Díaz todos los puertos y fue pagando la deuda a Inglaterra, a Francia y a España. Entonces le dieron créditos porque pagaba puntual don Porfirio Díaz. La página oscura comenzó en el año de 1906 con el levantamiento en Cananea, que fue aplacado y murieron bastantes trabajadores. Y aquí en esta zona, Santa Rosa y Río Blanco, que no quieren a don Porfirio Díaz, se levantaron también contra las en el lugar donde se fabricaban las telas en las fábricas. Querían aumento porque eran 18 horas de trabajo. Entonces, don Porfirio Díaz era como un papá de todos los empresarios y don Porfirio y los trabajadores le consultaron y llegaron a un arreglo. Pero ya había muchos anarquistas como Diegues, Calderón, los hermanos Torrebagón, y empezaron a decirle no se dejen, y los convencieron en Río Blanco que asaltaran la tienda de raya, y cuando se enfocaron a incendiar las plantas que le daban luz a las fábricas, entraron los rurales y mataron como a 250 gente que se había levantado en armas. Y dijo don Porfirio en el Congreso, siempre que haya un levantamiento y que esté en peligro México, los voy a aplacar. Y ya no votaron. Vino un periodista americano y lo entrevistó y dijo don Porfirio, ya en mi último periodo de 1904 a 1910, ya estoy grande y a los 80 años me retiro. Pero habían empezado a hacer los preparativos para los centenarios de la independencia de México con 5 años de anticipación. Se invitaron a todos los países del mundo, excepto Inglaterra no vino porque se había muerto el rey. Todos los países vinieron 27 delegaciones extranjeras. Muchos llegaron por Veracruz. Entonces empezaron todas las inauguraciones. España, los españoles en México donaron la estatua de la reina Isabel la Católica. Alemania nos mandó la estatua del Barón de Humboldt, aquel que dijo que México era la ciudad de los palacios. Para los médicos, Francia nos mandó al doctor Pasteur, que fue un sabio. Italia a Garibaldi y Estados Unidos a Jorge Washington. Hubo desfiles muy importantes de la época de la colonia y de los indígenas, desde Cuauhtémoc, Moctezuma, y además desfilaron por todo México las delegaciones que estaban admiradas al conocer cómo iban las obras del Palacio de Bellas Artes. Ya se había inaugurado el Palacio Postal, que es hermoso con sus escaleras, el Palacio de Comunicaciones, en fin, había mucha obra. Pero lo que la gente anhelaba
cumplían 80 años del general. Esa noche del 15 de septiembre de 1910, repitió don Porfirio Díaz la campana que habían traído de Dolores Hidalgo. Y a las 11 en punto dijo: viva la independencia, viva la libertad, viva la república, viva los héroes que nos dieron patria y viva el pueblo de México. Inmediatamente todos los invitados fueron al banquete que iba a haber en Palacio, y para la gente del pueblo, pues los tamalitos, los pambazos, etc. Para 10,000 personas. Se dan cuenta de la riqueza que había en México. El menú lo hizo Sylvain Dumont, que lo habían traído de París el yerno de don Porfirio Díaz, el famoso Ignacio de la Torre, aquel de los 41, y que tuvo un romance con héroe de la Revolución y casado con la hija de don Porfirio Díaz. El menú fue el siguiente: melón helado rociado de coñac, una ensalada, y el plato principal era salmón ahumado del Rin, helados y galletas. Todo escrito en francés porque era el idioma que más gustaba en México. Al día siguiente se inauguraba lo que es un ícono, el monumento que nos dieron a los héroes que nos dieron patria, conocido como el Ángel de la Independencia. Una ceremonia muy bonita, pero por falta de tiempo no la narro. Fue a las 10 de la mañana cuando lo declaró inaugurado don Porfirio Díaz. Inmediatamente se fue a Palacio porque la gente anhelaba ver la parada militar o el desfile del 16 de septiembre. Desfiló un batallón del ejército bajo el mando del general Vélez. Después siguió el heroico colegio militar y después los marinos que habían llegado a México. Primero los marinos alemanes, después los marinos franceses, en quinto lugar los marinos brasileños, en sexto lugar los marinos argentinos. ¿Y quién creen que ocupó el lugar séptimo? A ver si alguien del público me dice el séptimo lugar en el desfile. A ver, los navales. No, todavía en ver heroica. ¿Y por qué me llama la atención? Porque el primer edificio que hizo Porfirio Díaz en Veracruz fue la Escuela Naval en el año de 1897. No lo vino a inaugurar, sino lo mandó al secretario de Marina y de Guerra, Felipe Berriozábal. Después siguió el ejército de infantería, la artillería y por último la caballería. Pero faltaba un grupo muy importante, los rurales, que fueron muy aplaudidos, porque donde había algún levantamiento, ahí iban y los aplacaban. Ahorita en los paros que hacen, que impiden el paso por las carreteras, ya no se hubieran aplicado los rurales y todo. Fue duro, pero tenía que haber orden en México, si no, no había progreso. En 1909, que es fatídico para nuestro país, tuvo una entrevista con el presidente de Estados Unidos de William Taft y le dijo: estoy muy enojado con usted porque asiló en México al presidente de Nicaragua, Santos Zelaya. Yo lo iba a hacer, lo iba a detener y lo iba a llevar a Estados Unidos. Don Porfirio, cuando le pidió ayuda a Santos Zelaya, estaba bloqueado el Golfo de Nicaragua y entró el barco de guerra Vicente Guerrero y lo sacó, y eso le molestó a Estados Unidos. Le dijo: quiero que Chamizal pertenezca a México. Y le dijo don Porfirio: no. Quiero que me permita usted, como Juárez, que la Marina siga participando, haciendo sus prácticas en Villa Magdalena, y don Porfirio no.
Quiero que todas las compañías que están perforando a México por el petróleo solamente sean las americanas, no las inglesas ni las holandesas. Y dijo don Porfirio, no. Quiero que quite usted de Salina Cruz los cañones porque tiene el portaartillado. No. Además también quiero, como México es el país, el hermano grande de Centroamérica, que usted nos convenza de nuestra política. Y dije, yo no voy a traicionar a mis hermanos latinoamericanos. Iba a ser un México, un pacto con Japón, y no se lo permitieron. Y por último, querían que tuvieran paso libre por todo el istmo de Tehuantepec a través de los ferrocarriles, y no lo permitió don Porfirio Díaz. Él sabía lo que se arriesgaba. Entonces tanto amenazó. Usted no acepta, pero allá hay un hombre en San Antonio que se llama Francisco I. Madero. Mi gobierno no lo va a apoyar, pero el pueblo lo está apoyando. Era una velada amenaza. Sabía don Porfirio, que salió muy triste de la entrevista y dijo, voy a renunciar mejor para evitar que nos invadan los americanos. Fue muy valiente cuando renunció. Terminaron los festejos de la independencia de México del centenario y al mes y medio vino el levantamiento de Francisco Madero. ¿Por qué? Porque le habían dicho los espíritus a Madero que él iba a ser el presidente de México, cuando le dijeron que lo iban a matar más tarde. El 25 de mayo, después de 6 meses de lucha, Porfirio Díaz renunció a la presidencia de México y se fue exiliado a Francia. Salió de la estación de San Lázaro el día 26 en la madrugada y llegó al puerto de Veracruz. Llegó muy triste, decía Carmelita, ¿cómo me recibirán los veracruzanos? Porque la mayor parte de la gente no me apoyaba. Yo di todo por México. Llegó a Veracruz y no había hoteles, se instaló en la parte norte en una casa del señor John Pebot, que era el representante de la casa Hilton, y ahí estuvo hospedado. Además tenía un dolor del tercer molar que le impedía hablar. En una ocasión, en un café de Veracruz, me dijeron, usted diga en el exceso que aquí venía don Porfirio Díaz a tomar su lecherito y sus canillas, y le damos que venga usted al café y no paga nada. No me presté a eso un café que ahora le llaman de los 200 años. Hacia el 31 de mayo, verán más tarde, el Ipiranga que estaba allí en el muelle de la Ría. Salió don Porfirio Díaz de su casa y llegó al malecón. Había una valla impresionante de soldados, no para protegerlo, sino simplemente para rendirle sus honores, porque era todavía su comandante de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo despidieron los veracruzanos? Pasó entre aclamaciones. De repente, unos hombres mal vestidos iban entregando gardenias que cultivaban en el tejado. ¿Y por qué? Porque se había construido la planta de agua potable del tejado. Y le aventaron flores a su paso. Al llegar al muelle de la Ría, se calcula que había 10,000 personas de todas las clases sociales para despedirlo. A los primeros que saludó, a los alumnos del Instituto Veracruzano, donde muchos estudiamos y donde yo di clases. Al llegar al Ipiranga, la banda del barco tocó el himno nacional, el cual fue coreado por todos los presentes. Terminando, dijo don Porfirio Díaz, me voy muy triste al exilio para evitar problemas en México. Yo fui diputado por Veracruz en el año de 1874, pero siempre los llevaré a los veracruzanos en mi corazón por esta despedida. Los barcos sueltos en las bahías estaban con las banderas de México, cuando de repente se oyeron
23 cañonazos procedentes de San Juan de Ulúa y otros 23 procedentes del puerto de Santiago. Entonces la banda de la escuela naval que allí estaba tocó el himno nacional, coreado por todos los veracruzanos. Donde está la torre de Pemex era Sanidad Internacional, estaba todo pletórico. Soltaron las amarras del Ipiranga, que más tarde lo van a ver aquí, y la banda del Instituto Veracruzano, que les había regalado su edificio en 1909, empezó a tocar las golondrinas. La gente empezó a llorar, agitó sus pañuelos y como se iba alejando el barco, empezaron a llorar hasta llegar a la bocana. Así se fue al exilio don Porfirio Díaz. Lo recibieron en el puerto de Cabre los franceses. Y por falta de tiempo no voy a narrar muchas cosas. Al enterarse Juan Carrera, el presidente, que él quería conocer la tumba de Napoleón, fue, y por primera vez en la historia, Gustavo Noa, que era el que hacía las crónicas de la intervención francesa y era el gobernador de ahí, le puso la espada en sus manos. Don Porfirio dijo: no soy merecedor de eso, dice. Usted defendió su patria de nosotros, en mejores manos no había podido haber estado. Al año siguiente, Alfonso XIII, aquel que mandó el collar con la orden de Carlos III, lo invitó el 2 de abril a Madrid y le hizo una recepción grande en el Palacio Real a ella Carmelita. Al enterarse en 1914 que había una parada militar en Alemania, fue a la ciudad de Mainz a ver el desfile. Al enterarse de su familia y de generales franceses que lo acompañaban en su habitación, de repente se sentía un frío. La dama blanca se acercaba y a las 6:30 murió el general Porfirio Díaz. Caían los últimos rayos solares sobre el Arco del Triunfo cuando un general francés dijo: en este instante mueren dos soles, el sol de verano y Porfirio Díaz, que fue un sol para México. Muchas gracias. En el siglo XIX. Nada más, unos segundos. Él pidió que me enterrara cuando llegara a México en la iglesia de la Soledad, hoy Basílica. El año pasado fui con la familia, fui a dar dos conferencias en Oaxaca, fuimos al cementerio y la tumba de la madre de don Porfirio Díaz desaparecía. Ella murió en 1858. Estaban las tumbas de la gente de 57 y después 59. Así es que no se va a poder cumplir con la voluntad de don Porfirio Díaz. En 1934 llegó Carmen Romero Rubia por Veracruz y esa mujer tan rica que era, tan famosa, vivía en un departamento en la colonia Roma y murió en 1944. Ya para terminar, quiero preguntarles que alguien me diga, cuando murió, ¿cuántas personas la acompañaron a su entierro? A ver, alguien que me diga, ¿cuántas personas la acompañaron? Por acá, por acá, me han dicho siempre cuando más 200. La llevaron en hombros el pueblo de México hasta el Panteón francés y la acompañaron 50,000 personas, que solamente a Jorge Negrete y a Pedro Infante lo han llevado. Con eso se demuestra que la gente quería a don Porfirio Díaz y a Carmen Romero Rubio. Este año se cumplieron 100 años de su partida, pero yo estoy seguro que en el año de 2015 se traerán los rezos. ¿Por qué? Porque ahí el 15 está cerca de don Porfirio Díaz. Nació un 15 de septiembre. Se casó por poder el 2 de julio de 1915,
Se murió el 2 de julio de 1903 y está enterrado en el cementerio de Montparnasse en la sección 15. Entonces, el quinto es el bueno, y para mí en el año de 2015 lo tendremos y llegará a Veracruz. Y será muy querido y bien recibido por toda la gente que queremos a don Porfirio Díaz. Muchas gracias por todo. Ahora a continuación viene un video que gentilmente la señora Ceci de Ochoa nos lo prestó. Quiero agradecerle también a la doctora Esperanza Torres la invitación, porque yo siempre quería dar una conferencia en Córdoba y las personas que me han invitado no me lo cumplieron. Y yo sé que donde esté Jorge Arturo ha de estar muy contento oyendo mi plática sobre don Porfirio Díaz. Gracias. Agradecemos al doctor Aurelio Salazar Castillo esta ilustrativa charla Veracruz y el mundo en el siglo XIX. Y antes de ver, de apreciar el video, el resto del video de Veracruz y el mundo en el siglo XIX, tendremos la presentación de Fomento Artístico Cordobés con la coreografía Veracruz, una puesta en escena, coreografía de Adrián Velázquez, Josué Jiménez y Janet Jiménez, música de Arturo Márquez y de los hermanos Carrillo, intérpretes, alumnos de Fomento Artístico Cordobés en pro del talento veracruzano y Fomento para las Artes de Itzamala.
1800. El siglo XVIII ha quedado atrás y aún así el nuevo siglo comienza con los matices de los movimientos culturales y políticos del romanticismo, corriente que en la autenticidad de su libertad gesta fuertes cambios en los ámbitos de la vida y el conocimiento. El comercio creció a pasos agigantados, dando la oportunidad a los países de generar más empleos y dar un paso mayor hacia el progreso. Las exportaciones e importaciones generaban en total más de 50 millones de pesos anuales. Veracruz, al ser puerto, dio pie a que la comercialización con Europa fuera más fácil, por lo que se le consideraba una de las ciudades más importantes del país. La moneda de 8 reales, acuñada en el año de 1810, es la más rara y la más apreciada por los numismáticos. Se conoce la existencia de muy pocos ejemplares y su valor es estimado en más de $50,000, situándose entre las monedas más cotizadas. En los años posteriores, los grandes hombres de la historia, como Napoleón, comienzan a aparecer. Sus dotes para la milicia hacen de él uno de los mayores genios militares en la historia, así como el famoso Código Napoleónico que garantizaba derechos como la igualdad ante la ley y la libertad de culto. Los avances en la ciencia y la tecnología llevaron a la sociedad a revolucionar la industria, lo que significó un gran beneficio económico y la oportunidad de seguir avanzando para dar pie al progreso. El trabajo manual fue reemplazado por la industrialización, favoreciendo la expansión del comercio, la calidad del producto y disminuyendo el tiempo de producción. Robert Fulton puso en servicio el Clermont, considerado el primer barco de vapor completo, poco después de haber inventado la propulsión de vapor. El barco solo navegaba por río, hasta que un año más tarde, Stephen, siguiendo la misma línea, diseñó un barco de vapor que era capaz de navegar por vías marítimas. Sin duda, la gastronomía representó uno de los comercios con mayor derrama económica, sobre todo el consumo de café, que es de gran valor para los habitantes del puerto de Veracruz. En esta época se funda el Gran Café La Parroquia, el cual es considerado el más famoso café-restaurante no solo de Veracruz, sino de toda la República. De los acontecimientos más significativos en la época es el estreno de la 8ª Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Se dice que se refería con orgullo a la canción como su pequeña sinfonía en fa. El ingenio humano, la creación y el auge de las corrientes artísticas da pie a las innovaciones e implementaciones. La electricidad tiene las primeras aproximaciones científicas en los siglos XVII y XVIII. Inventos como el motor eléctrico, del cual se genera energía mecánica, abren posibilidades para la implementación de esta herramienta. En tanto, cabe mencionar que en 1824 se instala en Jalapa la primera legislatura del estado de Veracruz y la localidad se declara capital del estado. La primera locomotora a vapor, inventada por George Stephenson en 1826, trae consigo la construcción de la primera línea férrea del mundo entre dos ciudades.
La implementación de artefactos e invenciones no solo eran de aplicación industrial. En 1829, la máquina de escribir y la máquina de coser dan un giro a los aspectos económicos y de comunicación. William Austin Booth patentó una máquina llamada tipógrafo, la cual se perfeccionaría décadas más adelante. Es para 1868 patenta la primera máquina de escribir. La invención de esta máquina permitió suplantar a los copistas y le dio un carácter oficial. La primera máquina de coser fue creada en 1790 por Thomas Zane y fue la combinación de varias patentes que en 1846 Isaac Merritt Singer presentó. 1830. La posibilidad de acercarse al conocimiento y experimentar la belleza de los viajes, aún bajo las situaciones sociales, van transformando la esencia del ser humano. La pintura y las litografías nos llevan y recrean los parajes mágicos de los nuevos mundos por vivir. Las concepciones en el arte paisajista y costumbrista no dejan de lado la óptica y orden social. Es en esta década donde de la Proa pinta la libertad guiando al pueblo. En Veracruz, la diversidad cultural pone sobre las mesas los sabores de las verduras, las excelentes carnes de ternera, carnero, venado y aves, los mariscos propios de la costa y los vinos viejos y aromáticos de la Europa. Un bar de sopas, arroz y fideos, un puchero de excelente ternera, condimentado con verdura, plátano, calabaza y chayote, pescado salvo en salsa, ostiones fritos con pan rallado en la propia concha, camarones frescos en aceite y vinagre, un pescado guachinango blanco, tierno y sabroso, como una mantequilla, asado con pan rallado, pulpos en salsa, le dan un sazón exquisito y lujoso propio de Veracruz. Papas fritas, huevo, robalo fresco y unos excelentes frijoles prietos, guisados con tal arte, vale la pena hacer el viaje para probarlos. Para 1830, Jalapa se categorizó como ciudad. Por decreto, el 29 de noviembre, Jalapa adquiere la categoría de ciudad. Algunos historiadores indican que dicho decreto entró en vigencia hasta el 12 de diciembre del mismo año. Aunque se han escrito diversas obras sobre diferentes etapas históricas de la ciudad, Jalapa era sede del obispado y el recinto leal del pueblo. La nueva vida pública y su auge comercial, empresarial y administrativa traen un impulso a la vida cultural de sus localidades, y como desde la época virreinal, la escuela seguirá siendo un espacio que posibilite el ascenso social. En cuanto a la literatura, Charles Dickens, novelista inglés, lleva al mundo su obra, en la cual destacan las descripciones de gente y lugares, tanto reales como imaginarios. Entre sus obras más conocidas está Oliver Twist, publicada en 1839, siendo una de las primeras novelas sociales. 1840. Fue Robert Thomson, ingeniero civil, quien en el año de 1845 patentó unas llantas de piel infladas con aire para amortiguar el tránsito de los vehículos, y fue hasta el año de 1888 que el escocés llamado John Dunlop desarrolló una llanta de goma, lo que contribuyó al establecimiento de la era del automóvil. En el periodo de 1846 a 1848, durante el gobierno de Santana, la situación política y militar hizo caer en crisis al país, llevando a su gobernante a vender territorio mexicano a los Estados Unidos. La derrota mexicana en la intervención estadounidense en México obligó al gobierno mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo a ceder California a Estados Unidos junto a las demás provincias interiores en 1848. Las ideas de igualdad social despiertan las conciencias, y es en este año cuando Marx y Engels publican el Manifiesto del Partido Comunista, uno de los tratados políticos más influyentes en la historia. 1850. A mediados del siglo surge el realismo, movimiento artístico reactivo contra el romanticismo. El realismo literario y el realismo
acontecimientos de la época. La moda y la vida cotidiana en México adoptan las tendencias del viejo mundo. Deja de lado los vestidos pesados, de grueso decorado, y pasa a atuendos con un estilo más ligero, como el vestido en camisa, que se hizo popular. La polémica surgió ante ello, los modales y las normas morales se oponían. Pero la moda pronto aceptó los vestidos, y las mujeres comenzaron a usar versiones aún más reveladoras. El escote de cruce de baja en el frente y las mangas llegaron a cubrir solo los hombros. Estos vestidos se mantuvieron de moda en estas décadas. La costumbre es el paso a caballo, saborear diversos platillos nacionales acompañados de alguna bebida como aguardiente, vino tinto, pulque o quizá una mistela, aguardiente con agua, azúcar, canela y aromas. La caminata por parajes, huertos o alrededores eran parte de las actividades sociales. El aporte y la mezcla de cada estilo en atuendos de la mujer influye de manera natural en el traje típico de jarocha. Este hermoso atuendo de origen español fue poco a poco sustituyendo las telas oscuras y pesadas por otras ligeras y frescas como el organdí, la muselina y el algodón. Se hicieron modificaciones y cambios acorde al clima, a la vida ribereña y marítima, que lleva a tomar su hermosa característica tropical. El puerto de Veracruz, un espacio abierto, de luz y alegría, no se puede ver en color sepia, hay que imaginar el movimiento, el ir y venir de su gente. Los aspectos costumbristas en el arte traen una fuerte influencia en la indumentaria mexicana, dando un estilo para cada una de las clases sociales. Para el año 1859, Charles Robert Darwin publica El origen de las especies, el cual trata sobre el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. Este libro es considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica, significando una revolución en todos los ámbitos de la existencia del hombre. ...1860, una década de transiciones. Las leyes de reforma fueron expedidas entre 1859 y 1860. Estas leyes son más radicales que las de la Constitución de 1857 y, según los colaboradores del presidente Benito Juárez, perfeccionaban a la Constitución. A grandes rasgos, el objetivo principal de estas leyes era separar a la Iglesia del gobierno o el Estado. Es en 1860 que Benito Juárez nombra a Veracruz capital de la República. En esta heroica ciudad se transcribe la primer acta de nacimiento a nombre de Jerónima Francisca Juárez Maza, hija de don Benito Juárez y Margarita Maza. Para entonces, la moda se inclina por el uso del pantalón combinado con frac, chaleco, sombrero de copa, bastón, tirantes y bota inglesa. La costumbre entre familias es el acuerdo para que los hijos e hijas de la misma comenzaran a formar las futuras parejas. La vida social para los burgueses está en los banquetes, los bailes, las tertulias, el teatro y la ópera. Para el pueblo están los festejos en los pantanos. Sin embargo, México había sufrido una guerra civil entre conservadores y liberales. Tras años de guerra, las finanzas de México se encontraban en crisis, por lo que Benito Juárez toma la decisión de suspender el pago de la deuda externa a Francia, España y Reino Unido. Los conservadores solicitan la intervención exterior y ofrecen la corona de México a Maximiliano de Habsburgo. Aprovechando el debilitamiento de los Estados Unidos por la Guerra de Secesión 1861-1865, Napoleón III, que gobierna Francia sin oposición aparente, invade México para exigir el pago de la deuda del gobierno de Juárez. Maximiliano llega al puerto de Veracruz en la famosa fragata Noval el 28 de mayo de 1864, entre júbilo y algarabía de los conservadores. La travesía a la Ciudad de México le ofreció un panorama distinto, un país herido por la guerra y profundamente dividido. En un corto periodo de tiempo, Maximiliano se enamoró de los hermosos paisajes y de la gente de su nuevo país. Mientras las tropas francesas continuaban peleando en territorio mexicano, Maximiliano
comenzó a construir museos y trató de conservar la cultura mexicana, lo cual queda como una de sus grandes contribuciones como emperador. La emperatriz Carlota comenzó a organizar fiestas para la beneficencia mexicana a fin de obtener fondos para las casas pobres. 1870. El movimiento artístico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo, pero fue hasta la exposición organizada en 1874 que consolidó esta corriente. El intento de plasmar la luz y el instante, más allá de las formas, da el nombre al movimiento. El primer tren del ferrocarril mexicano procede de la Ciudad de México, el tren Jarocho. Hizo su viaje inaugural llevando a bordo al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, siendo la primera línea del país. Sebastián Lerdo de Tejada deja el gobierno y Porfirio Díaz toma el poder en 1876. En este periodo se da un giro en la actividad política nacional, permitiendo a esta centrarse en el ángulo social. En los 31 años del porfiriato se construyeron la mayoría de las vías férreas que recorren México gracias a la inversión extranjera. A su vez, el país quedó comunicado por la red telegráfica y las inversiones de capital extranjero impulsaron la industria nacional. A partir de 1893 se sanearon las finanzas, se mejoró el crédito nacional y se alcanzó confianza en el exterior. Con ello se organiza el sistema bancario nacional. El porfiriato generó estabilidad económica y política, al costo de la concentración de la riqueza en un pequeño grupo. Fue un periodo que provocó grandes desigualdades entre la población mexicana. Este era el año de 1911 que el general Porfirio Díaz de Veracruz para embarcar en el navío llamado Iguiano, rumbo a Europa. Los avances en la ciencia y la tecnología marcan pautas en los medios de comunicación. En 1876, Alexander Bell patenta el teléfono. En 1877 se inventa el fonógrafo y Edison, para el año de 1879, inventa la bombilla eléctrica. 1880. En esta década, la mecanización de la industria textil en México hace que el precio de las telas de algodón baje considerablemente, trayendo como consecuencia en la moda libertad para la mujer, dejando de lado la crinolina, añadiendo el polizón y manteniendo el corset de varilla de ballena. Hacia 1881, los vestidos de lujo para las damas mexicanas se elaboraban en diversas telas como la falla de seda y se adornaban con abalorios. Las mujeres se disputaban la cintura más estrecha, conseguida con un corset apretado que les quitaba el aliento hasta desmayarlas. También rivalizaban en la abundancia de encajes y aplicaciones, pliegues y bordados. La mujer de la época era de movimientos estudiados y precisos. Su figura estaba llena de adornos. En estos años, Pasteur descubre la vacuna contra la rabia, para ser más preciso, en el año de 1885. Para el año de 1888, las mejoras y adaptaciones a los artefactos de moda traen nuevas implementaciones y sobre todo avances que tienen resonancia en la vida cotidiana. Como ejemplo, la cámara fotográfica Kodak, empresa que fue fundada en 1881. Como parte de las grandes revoluciones en la innovación de la industria, surge en 1883 el primer motor a gasolina de alta velocidad, diseñado y construido por Maybach. Es para el año de 1886 que se adjudica a Benz la invención del automóvil en Alemania, dando la pauta para que años más adelante Henry Ford comenzara a producir automóviles en serie. El arte influyó en la ingeniería y la arquitectura, dando pie a que en 1889 se concluyera la construcción de la Torre Eiffel. Es la última década del siglo. La genialidad del hombre no frena su paso, como queriendo llegar a una nueva era con avances posibles en beneficio de su desarrollo. En 1895, las corrientes artísticas del momento cambian el estilo de vida de la mujer, sumando las nuevas tendencias en México. La variedad de telas aumenta en sedas, terciopelos, satines, los tradicionales encajes denotan opulencia. Las mujeres se vuelven más activas al practicar algunos deportes, como el tenis, golf, ciclismo y natación. Además, la silueta femenina se afina cada vez más. Para 1895, los hermanos Lumière proyectan en París la primera película. La filmación mostraba la salida de los obreros
y etiquetados, sobre todo los de carácter alimenticio, dan un signo peculiar a las costumbres y a los hábitos. Implícitamente al adoptar estas innovaciones, cambian nuestras concepciones. El siglo ha llegado a su última década. Los sueños del hombre han tomado matices inimaginables. Las invenciones y los descubrimientos en la ciencia y el arte van siempre ligados a las circunstancias sociales de la humanidad. Los sueños parecen alcanzables, la historia se vuelve consejera. El sueño de volar se remonta a la antigüedad. Las leyendas y mitos cuentan historias de vuelos como el caso griego de Ícaro. Leonardo da Vinci, entre otros inventores visionarios, diseñó un avión en el siglo XV y es en 1890 cuando fue creado el avión propiamente dicho por Clement Aden. Con ello se inició la era de la aviación. de Córdoba agradecen su presencia, no sin antes escuchar el mensaje que el licenciado Francisco Portilla Bonilla, presidente municipal de la ciudad de Córdoba, tiene para el doctor Aurelio Salazar Castillo, ponente de Veracruz y el mundo en el siglo XIX. El licenciado Francisco Portilla Bonilla se entrega de este reconocimiento que me permitiré leerles a todos ustedes.
El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Veracruz 2011-2013 otorga el presente reconocimiento al doctor Aurelio Salazar Castillo por su destacada conferencia Veracruz y el mundo en el siglo XIX, la cual enriquecerá el acervo cultural público cordobés. Heroica Córdoba, Veracruz, a 10 de noviembre del año 2011, rúbrica del licenciado Francisco Portilla Borilla, presidente municipal de nuestra ciudad. En este momento el licenciado hace entrega al doctor Aurelio Salazar Castillo de este reconocimiento de compañía de autoridades municipales y de la Fundación Planator. Un mensaje del doctor Aurelio Salazar. Hace bastantes años, en esa escuela que mencioné que hizo Porfirio Díaz y que le entregó en Veracruz en 1909, que se llama hoy el Instituto Veracruzano, tuve la oportunidad de conocer a un jovencito de 13 años en el segundo B de Biología. Y siempre he admirado y seguido su carrera entre el Ministerio Público, procurador y ahora 2 veces presidente municipal de Córdoba. Tenía yo 30 años de no verlo y decía yo, ¿cómo estará Paco? Y yo siempre le digo oficialmente licenciado Paco. Estuvimos recordando cuando le di clases y todo. Yo pensaba dedicarle mi plática a él, pero le preguntaba, ¿ya llegó el licenciado Portilla? Me dice, no lo vemos, y estaba arriba. Pero quiero decirle que mi idea, no soy barbero, porque sea presidente, pero quería dedicársela a él. Y para mí es un honor, después de 30 años, volverme a encontrar flamante presidente municipal por segunda vez de Córdoba. Y espero, ya me dijo que si hay una conferencia pronto que va a asistir. Y les agradezco a ustedes la presencia de distinguidas damas y caballeros, y ojalá que me vuelvan a invitar, porque tengo 3 conferencias sobre don Porfirio Díaz. Aquí pesqué de 4, un poquito de acá, me costó mucho trabajo irla, pero aquí estoy. Y muy feliz en Córdoba, una ciudad tan bonita. Ya me dijo el licenciado Portilla Bonilla que cuando arreglen, terminen el parque, me va a invitar a la inauguración. Y aquí estaré. Y si me invitan a una plática, pues mucho más, porque para mí los aplausos me nutren. Para mí, me dicen, ¿por qué das tantas conferencias? Le digo, hagan de cuenta que ustedes llegan a su casa después de una caminata bajo el sol y su madre o su padre o sus hijos le tienen una jarra de refresco que más les gusta con hielitos. O cuando llega uno con hambre y le tienen la comida, el mole o el guiso más exquisito y uno lo devora con mucho gusto. Así son para mí los aplausos, me nutren. Cuando estoy triste me pongo a leer libros del general Porfirio. Yo estuve preparando 30 días, mi problema era recortar porque me dieron 30 minutos, imagínate, 30 años y 30 minutos, y a pesar del ensayo que hice en la mañana, al mediodía, me pasé 2 minutos y ahorita me dice aquí el distinguido colaborador, dice, no, se pasó usted 12 minutos, pero discúlpeme, pero es que me emociono mucho y no he fingido. Cuando ven que estoy a punto de llorar, cuando se despide don Porfirio, lo digo de veras, pero dicen que lo transmito, que es lo principal. Así es que encantado de haber estado en esta maravillosa ciudad y espero verlos pronto, si me vuelven a invitar, pero aquí ya el licenciado Portilla Bonilla ya me invitó. Si no me invita, le reclaman, por favor. Muchas gracias. Va a entregar también un reconocimiento al doctor Aurelio Salazar Castillo, así como un presente de la asociación de la Fundación Dr. Jorge Arturo Lara Torre y del Ayuntamiento Córdoba. Un fuerte aplauso para el doctor Aurelio Salazar Castillo, por una extraordinaria cátedra
sobre Veracruz y el mundo en el siglo XIX. Muchas gracias a las autoridades. Voy a ser muy breve. Quiero primero saludarlos como siempre, con afecto, con respeto y con mucho cariño. Agradecerles profundamente la presencia en esta conferencia magistral que mi maestro, el doctor Aurelio Salazar Castillo, nos impartió y que de verdad nos emocionó mucho. Maestro, yo quiero de verdad agradecerle a nombre del pueblo de Córdoba y del ayuntamiento que honra presidir su presencia, sobre todo su generosidad de venir a Córdoba a mostrarnos parte de nuestra historia, porque si no reconocemos de dónde venimos y lo sabemos, pues tampoco sabremos hacia dónde vamos. A la Fundación Jorge Arturo Lara Torre, de verdad también nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento, junto con la señora Cecilia de Ochoa, que también fue el enlace para que nuestro maestro viniera. Les agradecemos también ese trabajo y esa preocupación por que en Córdoba mejoremos nuestra cultura y aprendamos de quienes saben. Y a mi maestro, pues de veras el reconocimiento. No fui médico porque yo creo que me había reprobado, por eso me fui por otro lado, pero de verdad estamos muy emocionados de verlo, de contarlo aquí con nosotros y por supuesto que lo vamos a invitar próximamente, si Dios quiere. A todos muchas gracias y gracias maestro por venir. De esta manera agradecemos a todos su presencia en esta noche. La Fundación Dr. Jorge Arturo Lara Torre, Asociación Civil y el Ayuntamiento de Córdoba les agradece infinitamente el haber estado con nosotros. Los invitamos el día 16 y 17 tendremos concierto de jazz y un recital aquí en el Teatro Pedro Díaz, 20 horas, y al día siguiente en la Casa de la Cultura un homenaje a Agustín Lara, con el doctor Raúl Ibarra, que viene del occidente de México, para dar una charla y tocar un poco de música de la época. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Les recuerdo que yo estaré subiendo por este canal videos que he acumulado y archivado de eventos realizados aquí en nuestra ciudad de Córdoba. Muchas gracias y hasta la próxima.